ustedes, porque el emprendedor acá en esa época y hace muchos años y todavía creo que se considera como, ay no, qué pecado, ¿cierto? Estaba en la Pecado, quiebra, está en la sí, quiebra, está yendo sí, súper mal. este está arrancado, ¿cierto? Pero realmente, y cuando hacen estudios y ha avanzado el tiempo, hoy la intención de emprender es mucho mayor y ser un emprendedor también te da categoría, ¿cierto? Yo creo que es como nos quitamos eso de la cabeza y también el tema de Paradigmas. emprender también es vender. Y vender, te lo voy a decir, porque yo en la universidad decía, yo no vine a estudiar para vender un frasquito y vos vender todo el tiempo. Hola Aleja, bienvenida a este espacio de Bálsamo a tus pies. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante y ganador para todas las personas de este planeta, que es el tema del emprendimiento. Pero antes de continuar, me gustaría que tú te presentaras y que nos cuentes un poquito quién eres tú. Bueno, Angie, primero agradecerte por invitarme a este espacio. Creo que uno invita a las personas que de alguna manera admira, con las que sabe y han compartido cosas. Y bueno, anteriormente trabajamos juntas y vivimos otro montón de cosas también. Entonces, gracias a ti por invitarme y pues por este tema que es como el que me llevó a transformar también mi vida, que es el emprendimiento. Yo soy médica veterinaria, eso es muy raro, pero más que eso soy una mujer apasionada con lo que hago, en lo que me meto es porque estoy completamente enamorada y loca por ese tema. Me presento como una paisa enamorada de los atardeceres y de los amaneceres. Me encantan las crispetas, amo mi tierra con locura y pues soy hija, ahora soy novia, soy tía, soy amiga y bueno, soy una mujer visionaria, resiliente y feliz. Digamos que eso es más o menos lo que Súper. soy o quién soy. Que agregar a eso que mi experiencia trabajando contigo en el laboratorio en Ruta N, en nuestro tiempo que estuvimos participando en proyectos juntas, me gustó siempre muchísimo esa capacidad tuya de simplificar la información para cualquier persona. Cuando llegaba un emprendedor de cualquier sector, tú tenías la facilidad de traducir en su lenguaje cualquier cosa que ellos necesitaran en el momento. O sea, si nadie te lo ha dicho, tienes que saberlo porque ese es uno de tus habilidades más grandes de todas. Digamos que como que eso se lo va dando a uno como la experiencia y creo que fue haber vivido en la Facultad de Ingeniería. Fui digamos, como la primera madrina que tuvo el programa de emprendimiento que hoy está formado ya como una unidad de innovación dentro de la universidad y, La y creo Universidad que de esa Antioquia. en la Universidad de Antioquia. Ajá, que fue también donde trabajaste como profe casi 10 años, quizás más. Sí, todavía soy Todavía, okey. profe, pero digamos que ese fue como lo que le permite a uno como llegar a una personalidad T, que es como cuando hablan de innovación, y es como tener la profundidad en un tema que para mí es la medicina veterinaria y un transversal que yo diría que es como un montón de cosas, porque llegar a la facultad de ingeniería donde te hablan de un montón de temas que uno decía, no sé nada de lo que usted me está diciendo, Ujú. tradúzcame para poder entender, digamos que ahí creo que fue como ese de llegar a simplificar de alguna manera y entender eso para traducirlo en ese lenguaje a cada uno. Buenísimo, me encanta. Entonces, entremos a la primera parte porque yo quiero que las personas que están escuchando este episodio de hoy, que precisamente el emprendimiento, porque vemos que el mundo está cambiando no solamente a nivel socioeconómico, a nivel de globalización, pero también con el tema de la inteligencia artificial, que sabemos que cuando vivimos la revolución industrial, tuvimos cambios profundos en los que apareció la producción en masa y otros temas pues que ya sabemos que ocurrieron con el desarrollo de la energía y que ahora vemos que estamos de nuevo como sociedad entrando a esa etapa donde la inteligencia artificial va a acelerar muchos procesos y de alguna forma a cambiar lo que conocemos nosotros como el sector laboral, nuestros empleos, de las personas que apenas se están graduando de la universidad. Y precisamente mi idea de hablar de emprendimiento es porque nos guste o no, es el momento para nosotros empezar a entrar en materia, porque no hay una garantía de nuevo, o sea, no hay una garantía de que nosotros nos vamos a emplear tan pronto nos graduemos de la universidad.
los empleos van a cambiar y precisamente tener esas ideas de emprendimiento y tenerte a ti hoy, que me parece que es un lujazo, nos va a ayudar a aterrizar esos conceptos. Entonces, empecemos por una pregunta que yo creo que es muy importante. Si tuvieras que diagnosticar por qué la mayoría de los emprendimientos fracasan, ¿cuál sería el motivo número uno? Bueno, en la vida real, yo pertenecía a un movimiento que se llama el Fuck Up Night y el Fuck Up Night estudiaba por qué realmente fracasan las empresas y desde ahí pues ellos hicieron una lista infinita, bueno, infinita no, pero eran más de 15 causas por qué se acaban las empresas o por qué fracasan los emprendimientos y ellos hablaban que no es lo que el mundo necesita o el mercado necesita, porque no hay dinero o financieramente no se vuelve rentable los negocios o no tienen un equipo, pero digamos que en la vida real o lo que se veía más que todo acá en Colombia era el tema financiero, que no era un orden, no hay un orden financieramente, o el tema como de la organización, ¿cierto? A veces uno le dice al amigo, hagamos empresa, pero ¿quién va a hacer qué? ¿Cierto? Entonces esa asignación dentro de la organización no hay y el tema del equipo de trabajo y el tema del mercado, ¿cierto? Fallamos como en ese tipo de cosas y en la vida real pues es lo que pasa, ¿cierto? No solamente en Colombia, sino que también nos asociamos con el que no era o el propósito, porque lo que me ha pasado a mí es como que el propósito cuando nos juntamos no era el mío como era el tuyo, entonces creo que ahí se rompen un montón de cosas. em, entonces, digamos que para mí podrían ser esas, ¿cierto? El tema financiero, el tema del equipo, el tema del mercado y a veces también el Básicamente, tema del precio, que pues que el también lo precio. vamos a ver, ¿cierto? Básicamente es, obviamente cuando una empresa empieza un emprendimiento, inicialmente no tenemos ni todas las respuestas ni todo el conocimiento, pero es más bien como tener la capacidad de identificar cuáles son esos puntos débiles y trabajar un poquito antes de que sea demasiado tarde. Total, total. Básicamente. Quiero que piensen que hoy vamos a sacar como un mapa, qué vamos a hacer primero, qué no hacer y cómo pensar como emprendedores de verdad. Eso es algo que tengan muy en cuenta para lo que sigue por el resto de este episodio del día de hoy. Entonces, yo sé que tú eres una apasionada del emprendimiento, pero yo quiero que nos cuentes qué fue lo que te enamoró al punto de hacer una maestría en este tema. Bueno, digamos que la maestría llevaba como implícito eso, pero me llevó fue como todo el tema de la innovación, ¿cierto? Y el tema Ujú. de alguna manera de como mejorar mi perfil profesional, ¿cierto? Entonces desde ahí estudié marketing y luego pues gestión de ciencia, tecnología e innovación y dentro de todo eso pues está el emprendimiento. Emprendimiento. Ajá. Pero en la universidad eso fue un caso muy charro porque era un profesor que le dijo a otro como, vaya usted, hable con el profesor que yo no voy a dar ese curso. Cuando me dicen que lo de yo digo en la facultad de veterinaria, entonces yo dije como, ay, yo quiero. Entonces digamos que fue como que más bien el emprendimiento me encontró a mí, ¿cierto? Y desde ahí como que uno empieza, o yo por lo menos como que desperté cosas que yo no tenía antes, o es lo que yo asumo, y eso era lo que yo hacía, ¿cierto? Como en qué también termino siendo bueno identificando otras cosas o retándome, porque a la final eso fue un reto para mí de empezar a hablar de un tema en una Ujú. facultad veterinaria que nunca, incluso el rector que Muy había me tradicional. decía, usted es un pirata ahí porque pues usted es veterinaria, pero está metida en otro cuento, entonces no hay vacantes en una universidad para mí, porque un pregrado en economía te piden ser economista, administrador, Ujú. pero si sos veterinario te anulan, Sí, piden, pasa mucho. entonces digamos que pensando en abrir un perfil, terminé haciendo otro montón de cosas y pues O sea, yo feliz. veo yo veo algo que es el tema de la curiosidad, porque te gustaba el tema, empezaste a aprender ciertas cosas que obviamente a veces el tema de emprendimiento es muy escaso que las universidades lo enseñen, que está bien, tú vas a la universidad para volverte veterinario y ¿por qué quisieras aprender emprendimiento? Ese no es el tema de El esta carrera. corto, ¿no? Sí, es Pero total. Pero no está de más, o sea, los grandes innovadores de este mundo han sido ingenieros, arquitectos, eh, navegantes, pilotos de avión, Sí, sí. músicos, o sea, tienen todas las carreras en una sola persona y son las personas que de alguna forma han hecho un cambio significativo en la historia del mundo.
Yo creo que todos los emprendedores, no está de más decir que la curiosidad es una de los factores que pueden ser determinantes para el éxito. Ahorita, Angie, que lo mencionas, cuando yo hablo, porque también acompaño en conferencias, en congresos y todo eso, yo le digo a la gente que incluso a los veterinarios cuando hacemos como acompañamientos, que uno debería de ser muy curioso, ¿cierto? Por ejemplo, el veterinario si es muy curioso, yo lo homologo como con el doctor House, ¿cierto? El doctor House no solamente ve la enfermedad, sino que escudriña hasta que realmente da Ujú. con el Siempre da causante. raíz. Ajá. Entonces, claro, la curiosidad como médico veterinario diría uno que la tiene ahí, pero realmente la curiosidad también es la que permite que se desarrollen innovaciones a cualquier nivel. Entonces, explorar, probar y bueno, pues termina siendo también la aplicación del método científico, pero como ahí hay Mucho todo, más todo práctico. revueltico. Vamos a usar esa experiencia tuya porque realmente nos sirve como un filtro muy grande para que empecemos a entender cuando empezamos a emprender cuáles son las cosas que sí nos sirven de las que no. Tú has trabajado con proyectos de todos tipos. Y educativos, de empresa, veterinarios, de ingeniería, de comida. Sí, Vamos a hablar un poco de este bloque que yo lo voy a llamar el diagnóstico del negocio, ¿cierto? Que, por ejemplo, cuando llega una emprendedora donde ti, ¿qué revisas primero para saber si la idea tiene futuro? pues es que Angie, ve, para mí es como si yo tuviera una bola de cristal. Yo les digo, yo no puedo decirte si tu idea va a tener futuro o no, porque nadie sabría, ¿cierto? Ayer me veía la película de la fundadora de Tinder, Bumble y todo eso. ¿Quién iba a imaginar que iba a ser tan grande todo lo que hizo en Bumble y todo lo que pasó allá? Yo creo que lo mismo pasa en las empresas, ¿cierto? Cuando uno tiene, o los emprendedores siempre dicen, tengo una idea y quién sabe si va a ser exitosa. Yo le digo, yo no tengo cómo decirte si esto va a ser exitoso o no, pero si lo hacemos con ciertas cosas, probablemente el riesgo de que fracase va a ser menor. Pueden ser muy buenas ideas, pero no tenés un buen equipo, financieramente no estás bien apalancada, porque también me pasó, he partido también de un montón de fracasos o de aprendizajes que finalmente se vuelven pues como experiencia, pero yo diría que no hay una manera de decir que algo va a ser exitoso o no. Es muy difícil porque van a pasar muchas cosas y hay muchos factores que afectan el éxito de una empresa. A veces tú lanzas una empresa hoy y resulta que no era el momento históricamente para lanzarlo, pero 5 años viene otra persona con la misma idea y ¡pum! A ese sí le va Exitoso, bien, sale todo. total. Pero pienso que allí hay que tener en cuenta como emprendedores que si tú tienes una idea y quieres empezar a trabajarla, tienes que empezar así la idea no sea perfecta, ¿cierto? Porque, ¿qué le dirías a la gente que está esperando que todo sea perfecto? No, como dicen por ahí, es mejor hecho que perfecto y no, o sea, yo creo que nunca nada va a estar perfecto, ¿cierto? A veces cuando uno habla de marketing y de publicidad, pues uno diría, hay un producto perfecto, ni siquiera, porque la Coca-Cola sin promoción no sería absolutamente nada. El ejemplo que yo he puesto toda mi vida desde que trabajo también con emprendedores, el tema de que el iPhone, ¿cuántas versiones de iPhone existen? O sea, empezamos con el iPhone 1, ya vamos en el 17. Entonces, Imagínate. si el iPhone, que está diseñado por una de las corporaciones más grandes del planeta, cambia todo el tiempo, ahora ustedes, nosotros, Y ahí es donde también una de las cosas que también uno tiene que empezar a desarrollar es como la flexibilidad, ¿cierto? Y la adaptabilidad. Mira que ayer estaban con noticias de probablemente otra pandemia, nosotros pasamos una pandemia, entonces uno dice, venga, y en la pandemia, por ejemplo, en mi sector dijimos, no, pues nos vamos a acabar. Fue el boom más grande que hubo para los médicos veterinarios, pero digamos que dependiendo como de eso, a uno como emprendedor le toca empezarse a adaptar. Y es lo que pasa, ¿cierto? La gente dice, bueno, pandemia llegó, yo no estoy en el mundo digital, pero bueno, me acomodo y llego para poder seguir creciendo, porque el que no se adaptó, como dice Darwin y eso, el que no se adapta, no. se muere. Sí, sí, el que no se adapta, hasta ahí llegó su historia. Ahí llegó. Todo, Entonces, sin importar si eres un emprendedor o eres un empleado o si eres una o persona que empresario, trabaja como empleado, sí, ya no importa. conformado y eso. ¿Cuántas empresas en la pandemia no terminaron porque nunca se No, flexibilizaron? no sobrevivieron. Muchas empresas no Así, sobrevivieron, se endeudaron terrible y al final del día no no se pasó nada. salvaron.
Así es. Eso también me lleva a pensar un poco porque digamos que yo todos los días tengo ideas. Todos los días yo me levanto, digamos que uno de, también de mis enfoques en el tema de mi maestría ha sido el desarrollo de productos, entonces yo todos los días tengo una idea nueva, distinta. Desde tu experiencia, ¿cómo distingues tú una idea de lo que parece muy chévere de una idea que tiene, que puede ser vendible? Algo que la gente de verdad quiera comprar. Yo creo que son como esas preguntas claves que uno a veces le hace a las personas y es, ¿quién puede comprar este producto? ¿A quién le solucionaría algo este producto? ¿Cierto? A veces tampoco es de preguntarle a todo el mundo, pero sí de identificar que hay como un bache en el mercado. A veces uno, uno se queda con una maravillosa idea, pero resulta que eso no era, como lo mencionábamos ahorita, no era lo que en ese momento se necesitaba. Pero a medida que van viviendo la idea, porque hay un montón de herramientas que el mercado también nos da, existen las herramientas de vigilancia tecnológica, las herramientas que Internet nos da. La mejor herramienta que tenemos es la curiosidad y las buenas preguntas, y desde ahí también uno identificar a qué población realmente eso podría beneficiar. Porque a uno le dice, no sé, hay un montón de cosas que los niños usan hoy, y uno dice, ¿qué es eso? Pues no sé, un peluche que salió el año pasado y eso fue el boom, porque fue pues la locura como en el tema de moda. Y mira que son Ujú. cosas que uno diría, eso a nadie le va a gustar, pero hay gente que dice, no, es que a mi mamá le gustó, a mi abuelita le gustó, pero pues, ¿qué no le va a gustar a la mamá o a la abuelita de No, uno? Entonces es acá realmente esas personas para uno poder decir, venga, esto no es solo chévere y me gusta, sino que hay gente que está pagando por él. Entonces yo creo que está dispuesta. que es esa transacción de poder decir, soy capaz de pagarte tanto por eso que me estás dando. Esa sería una buena validación. Wow, okey, entonces, digamos que tener la capacidad de encontrar la persona que tiene el dolor, Sí, que lo que necesita, que uno, básicamente esa, okey, de tantos dolores que todos los días tenemos, ¿cuáles pueden ser, esas oportunidades de que nuestro producto sea exitoso? Pero, de nuevo, cogerlo y sacarlo afuera, probarlo a ver si funciona. Si no te funciona, entonces te mueves a la versión número 2 hasta que encuentres tu versión que sí funciona y que es vendible. mira, hasta hoy vamos, como dices tú, en la versión 17 del iPhone. Dicen que la verdadera era la número 5, pero ya vamos en la 17 porque todo el tiempo estamos en eso y cada vez la vida de los productos se va volviendo más cortica y por eso entonces viene la innovación, por eso viene la inteligencia artificial y venimos todos con un montón de conocimiento porque los productos también se agotan. Como Ujú, nosotros desde la versión que tenemos le vamos poniendo algo adicional, ¿cierto? Que esa es la innovación incremental o radical, pues que también sacamos las rueditas a la hora de marcar un teléfono, que también fue algo muy radical, o modelos de negocio que también se vuelven súper transformadores, ¿cierto? Uber, Rappi en Colombia, no sé, pues ya exacto. ya exista, o la forma en que entregan alimentos en Estados Unidos con esos drones o con esos realmente nos facilitan la vida. Entonces yo creo que cualquier cosa que pueda ahorrarnos tiempo y facilitarnos la vida, creo que siempre va a ser una Vale la muy pena. buena alternativa. Buenísimo, súper. Yo pienso que los emprendedores deberían simplemente lanzarse, lanzarse y antes de hacer una inversión muy grande, obviamente prueben si la gente está dispuesta a pagar por ello o no. Total, probar chiquito para ver si por ahí sí es y ya. Esa nota me encanta. Sí, Ok, entonces vamos a pasar al bloque número 2, que es básicamente cómo hacemos el tema de las ventas, el precio. Eso lo escuché de una persona con la que yo también trabajé. El precio, ponerle precio a una cosa es todo un arte, porque hay muchos factores que afectan, como la manufactura, los materiales de dónde vienen, la mano de obra, etcétera. Pueden haber muchas cosas. Y a eso encima la oferta, porque resulta que cuando tú pones un producto afuera, normalmente hay competidores directos, por así decirlo, y los sustitutos que de alguna forma reemplazan la función para la cual tú ya estás diseñando. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que hablemos, por ejemplo, de un tema que siempre me confunde, porque digamos que si yo quiero saber qué es más importante al principio cuando estamos empezando, si es primero hablar de branding o de ventas y por qué. yo, yo, yo ahí queda uno como en jaque, ¿cierto? Porque uno dice, sin una buena marca no hay ventas, pero hay marcas muy fatales que tienen muy buenas ventas, ¿cierto? Entonces yo diría que
que lo primero es que sea de una venta, porque esa venta te está diciendo que hay alguien a quien le interesa. Y desde ahí empezar como a escudriñar y a resaltar el tema de la marca. Yo no tengo miles de seguidores, pero digamos que uno crea una reputación y esa reputación termina siendo transaccional en el tiempo. Puedo tener un buen posicionamiento y una buena marca, pero ¿qué tantas transacciones se hacen? Y el mercado sin ventas o tu negocio sin una venta finalmente no es un negocio, ¿cierto? No se va a Y sostener. ahí es donde después el precio empieza a cobrar relevancia porque realmente hace poquito escuchaba un podcast y la vieja hablaba del precio y eso me explotaba la cabeza porque yo decía, siempre pensamos que el precio es el costo y el margen, pero resulta y uno cae, ¿cierto? Cuando uno va a Sí, comprar leche de sí. almendras acá en Bogotá, me bajan 100 pesos y esa sí la compro. Pero ese es un tema, y eso que uno va conscientemente a comprar. Entonces, mira que la ciencia del precio es percibiendo y de alguna manera, pues aprendiendo un poquito de cómo sí hacerlo mejor. Pero obviamente sí hay que vender porque si no tenemos ventas no sabemos si el negocio va a ser sostenible y el branding puede ser una cosa que se desarrolle con el tiempo, a medida de lo que la gente te diga, porque muchas veces yo lo que percibo es que salen los productos, la misma gente empieza a decir, ay, sí, esto es mi salvación, esto es, Lo que yo me esperaba. simplificó, sí, eso yo lo necesitaba, ¿dónde estabas? Sí, sí, Esto así es. este producto me salva 2 horas de tiempo al día, por ejemplo. Cuando tú empiezas a escuchar esas cosas, yo pienso que eso podría ser la estructura del branding a lo largo del tiempo, ¿no? Finalmente, mira que si yo le digo a alguien que eso me funcionó, yo ya estoy haciendo branding del voz a voz, que es como el que también es más económico, pero es el que más fideliza también. Si tú me dices a mí que hay un producto que a ti te gusta mucho, va a ser mucho más probable que yo lo compre a que si yo veo una ad por ahí en mis redes sociales que me habla del mismo producto. Sí, es porque ya se volvió familiar, ¿cierto? Alguien ya te habló de él. Y a veces eso es lo que pasa, que los productos no fracasan por nuevos, sino porque no son familiares para nosotros. Me encanta ese punto de vista. Yo lo que quiero que la gente se lleve hoy, de este espacio es que se animen a emprender. Yo quisiera que nos dieras un ejemplo, si es posible, de alguna implementación o alguna estrategia que tú hayas hecho en cambiar tanto algo, la estructura o el modelo de negocio, algo que tú hayas hecho que de pronto haya dado ese resultado, no sé, que incrementó 10 veces más las ventas. Pues ve, Angie, digamos que cuando yo me lanzo a ser gestora de negocios veterinarios, organicé el negocio de una amiga, pues una colega. Solo por organizar el negocio percibimos un 50% más de ventas, porque Wow, organizamos la casa. Solo por eso, porque a veces organizar la los casa. ingresos son imperceptibles, no te das cuenta. Entonces yo creo que una de las cosas es ordenar procesos, protocolos y saber realmente cuánto me está costando a mí generar un servicio o un producto, porque ahí es donde tú vas a decir, ah, ve, cada que lo vendo sí me gano 100 pesos, o cada que lo vendo estoy perdiendo 500 pesos, que también pasa. Y hay una cosa que también cabe resaltar, es que muchas veces los reprocesos de una casa mal organizada implican duplicación de gastos. Hay un veterinario que trabaja mucho el tema del Lean y habla de eso, o sea, cómo incluso se mueve la gente en una clínica veterinaria y cómo eso pierde tiempo y eficiencia en los equipos de trabajo. Entonces, mira que el orden realmente puede terminar siendo rentable. ¿De acuerdo? Hay una cosa que es un concepto nuevo que yo aprendí también en la universidad sobre el value added time, que es básicamente el valor agregado sobre el tiempo, sobre el proceso, de que si yo tengo 3 empleados y los tengo distribuidos en muy lejos, estoy en una cadena de producción, pero los tengo a polos opuestos. El tiempo de producir ese valor agregado se va a triplicar por el simple hecho de las distancias tan largas. En cambio, que podría producir más si lo siento juntos y así cuando A termine el proceso se lo pasa a B y B se lo pasa a C, ya yo me ahorré una tercera parte del tiempo, por lo tanto, las próximas 100 cosas que tenga que producir se van a producir en un tercio del tiempo también. Que mira que eso es como lo que hizo Ford en el momento en que mira cómo eran de 92 horas que producían un carro Ujú. como a 15 o 16 horas en hacerlo, ¿cierto? Entonces definitivamente el orden
sí sí tiene que ver importa con la eficiencia. y sí afecta el bolsillo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si por alguna razón su proceso productivo tiene una cadena de producción demasiado larga y está desorganizada. Cómo todo ese tema de tres elementos que puedan mejorar también incluso las ventas podrían estar ahí, ¿cierto? Establecer buenos precios y fidelizar los clientes, ¿cierto? Mira que en todo lo que uno estudia, las empresas más rentables son las que tienen clientes más fieles, Okey, porque no es pero los mi, clientes son muy infieles. La gente se pero va por eso 100 pesos. esa, los que buscan precio, pero Ah, entonces ahí es okey. donde tú tienes que decir, venga, la gente está buscándome por precio, por comodidad, por cercanía. Hace Ajá, poquito escuchaba el podcast de un CEO que tuvo Merkeo y que ahora está con Ísimo, que son unas cadenas acá, y él mencionaba mucho el tema de la cercanía de los negocios y que tener una capilaridad en los barrios permite que los negocios crezcan. Fíjate que tan grandes que ya no está solo el de uno, sino que está el de uno, está Ísimo, está Ara, hay varias cadenas que se metieron ahí porque ven la oportunidad de tener algo cercano de los barrios, pero al mismo tiempo a bajo costo y son muchos. Entonces, digamos que ahí es cuando ellos hablaban de la capilaridad y okey. es de tener muchas, como sedes donde la gente Y a puede facilitar el abastecerse. acceso, Y todo está a un sí, clic. Entonces, a eso de pronto, ¿qué pensarías de, unirse a ese tipo de distribuidores online cuando alguien está empezando? ¿Puede ser muy prematuro o puede ser algo yo viable? diría que va a depender también del tipo de negocio. ¿Cierto? Hace poquito me llamó un amigo y me dijo, mira, tengo un código para vender concentrado muy barato para perros. Y yo le dije, lo más costoso que hay es crear como un canal de distribución y de logística, ¿cierto? Entonces uno diría, estar todo a un clic es muy chévere, pero ¿cuánto te cuesta desarrollar ese canal para que puedas entregar a tiempo esos productos? Entonces empiezan a crearse en otras variables para uno decir, sí debería estar a un clic, porque uno diría, yo puedo vender por Instagram, no es a un clic, pero sí estoy a un mensaje y ya uno mira pues cómo hace el resto de la cadena, pero digamos que va a depender de tu producto y de tu capacidad de respuesta, porque si uno dice, te voy a enviar en 24 horas y el producto se demora mucho, que hace poquito lo viví, pues se arruina toda la propuesta de valor que Ujú. viste a un clic. Entonces, digamos que es más bien qué capacidades tengo yo para poder entregar a un clic un producto o más bien estar a un clic de que me conozcan, me reconozcan y se intencionen a comprarme. Ya esa es otra cosa. Más bien como facilitar los canales para que te encuentren, igual que pasó en esa época con el tema de las páginas amarillas. Si tú no estabas ahí, no te encontraban, ahora es el tema de las redes sociales. Si tú no pones tu cara al frente, si no dejas que el mundo te encuentre, Así es, así es. Entonces ahí estoy a un clic para que me vean, a un clic para que me conozcan. Y si tienes la capacidad de un clic para vender, maravilloso. hay algo que a mí a veces me da mucha curiosidad, por ejemplo, de nuestra cultura, que a veces es tan reservada, como tan, ay no, ¿qué va a decir la gente de mí? En esos días yo caí en la cuenta de que el hijo de Sofía Vergara vende empanadas. Entonces yo decía, bueno, si el hijo de Sofía Vergara vende empanadas, podemos vender lo que nosotros queramos. O sea, está comprobado, claramente ellos lo hacen a una escala muy grande con el respaldo y la cara de Sofía Vergara, que pues eso es otro nivel. No, yo creo y es un tema que anteriormente cuando uno empieza a conocer un poquito el emprendimiento, resulta que ser emprendedor también es como, hace muchos años era como, ay, pobrecito, este vino pues a sufrir, ¿cierto? Es como el hincha del Medellín, pues y que me disculpen los hinchas del Medellín, pero este nacido para sufrir, pues, porque el emprendedor acá en esa época y hace muchos años y todavía creo que se considera como, ay no, qué pecado, ¿cierto? Estaba en la Pecado, quiebra está en la y quiebra, está yendo sí, súper mal. este está arrancado, ¿cierto? Pero realmente, y cuando hacen estudios y ha avanzado el tiempo, hoy la intención de emprender es mucho mayor y ser un emprendedor también te da categoría, ¿cierto? Yo creo que es como nos quitamos eso de la cabeza y también el tema de Paradigmas. emprender también es vender. Y vender, te lo voy a decir, porque yo en la universidad decía, yo no vine a estudiar para vender un frasquito,
y vos vendes todo el tiempo. Acá lo que estamos haciendo es vendiéndonos. Tú te estás vendiendo, yo me estoy vendiendo y todo el tiempo estamos con las personas que yo le digo a la gente, ¿quiénes son sus compañeros? Usted se está vendiendo con su compañero, usted es el Todo. tomador de la clase, el que todo es un chiste o el vago pegado que tú nunca lo vas a recomendar. No, todo es cierto, es muy cierto porque de hecho en estos días yo escuchaba también el podcast de otra persona y esa persona decía, no recuerdo bien el nombre en este momento, pero decía, la habilidad más importante que ustedes tienen que desarrollar, independientemente de lo que ustedes quieran hacer, es las ventas. Sí, total. Porque todo es una transacción, todo. Que la gente quiera Termina. escuchar este podcast, que, por ejemplo, tengamos la capacidad de convencer a la gente de que ser emprendedor no está mal, que al contrario, entre 5 años, tú puedes hacer más dinero que lo que harías en 40 años de carrera. Si lo haces bien, vas a tener mejores resultados que siendo un empleado tradicional. Entonces, yo como siempre le digo, todo va en la mentalidad. No, y cuando uno mira, Angie, mira, digamos que no sé, el año pasado me puse a escuchar muchos podcasts para uno también calmar la loca de la casa y realmente el tema de intencionar las cosas, de creértela, ¿cierto? Una de las cosas también que creo que yo he hecho en mi camino es como que las personas puedan creer en la capacidad de hacer, ¿cierto? A veces somos temerosos y no confiamos y lo de nosotros es lo que menos vale y por eso me tengo que asociar y por eso tengo que llamar. Entonces, como tener la capacidad de decirle al otro, confíe y tenga la certeza de hacerlo que esto va a funcionar, creo que también es un don y creo que es algo que también nos lo tenemos que poner acá, ¿cierto? Si yo me atreví y tengo el pensamiento de hacer algo, a veces hablan y se vuelve de pronto muy espiritual, pero si Dios puso esa idea en ti o tu pensamiento tuvo esa idea, es porque tú tienes la capacidad Escúchala, de hacerlo. escúchala, Si lo sueñas, lo no haces creas. y es verdad que estamos llenos de miedos y cuando uno hace esos cursos y todo ese tema de mentalidades, y si no tuvieras miedo, ¿qué ¿Qué pasaría? qué tan lejos llegarías? El tema es creernos un poquito más el cuento y si él vende empanadas, yo puedo vender empanadas también, eso no me quita Total, nada. Pero, no, ¿qué le va a total. echar a esa empanada? ¿En qué canales los va a comercializar? ¿A qué personas? Hay un pueblito por aquí en Antioquia, bueno, en Antioquia, que venden empanadas de colores y eso se vuelve pues el boom. Bueno, Sí, todo, a todo. ver, Es que sí. todo es definir, o sea, a veces yo pienso que todas las ideas son valiosas porque todos los mercados tienen oportunidades. No importa en qué parte del mercado tú quieras desarrollar un producto, identifica dónde tú puedes crear valor y tratar de crear un proceso de innovación, algo distinto. Las empanadas de colores, perfecto. La forma en que nos transportamos en la capital es diferente, ¿cierto? Habituarse a esos ritmos. Sí, Entonces, digamos que a la final es donde identifico yo la necesidad. Acá hay una tiendita que vende arepas santanderianas, masas de buñuelo, porque aquí no es como en Antioquia que en cada esquina hay un buñuelo, pues volteándose por allá. Entonces, digamos que siempre está el producto para el mercado, pero ¿dónde estás tú para ellos? ¿Cierto? Que exacto. también a veces son las fallas de producir algo y es a quién se lo estoy llevando. Yo como trabajo mucho en marketing, yo siempre digo que es poner el producto en las personas correctas, en el precio correcto, en el momento correcto Momento. y por el canal correcto, ¿cierto? Entonces es como el cúmulo de todos y Yeah. ser emprendedor de alguna manera es eso, ¿cierto? ¿Cómo yo Es, identifico ese yeah. vacío que hay Ujú, o esa brecha para entregar eso que otros están queriendo, incluso sin saberlo, que está ujú. ahí patentico para nosotros. Entonces, digamos que esa es la oportunidad y creo que para este 2026 es muy importante. Gracias a la IA, creo que hay un montón de cosas que son comunes para todo el mundo, ¿cierto? A veces en una charla decía el señor, la IA es muy buena, pero es lo común. Usted téngalo sentado como si fuera parte de su equipo de trabajo para que le diga lo que Es un piensa. participante más. Es un participante más, pero digamos que estamos llamados es a sobresalir y a estar por encima del promedio, ¿cierto? Que el promedio te lo está dando la IA
qué estás entregando tú y qué vas a entregar de valor para este año, que esa sería como la revelación de todo lo que estamos conversando, incluso para este de año acuerdo. es qué vas a generar valor sobre lo que ya existe, porque ya está, ¿cierto? Pero tú qué le vas a entregar, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, en mis consultorías, en mis acompañamientos, seguramente lo que le voy a entregar es como eso, la seguridad, el acompañamiento técnico, experto, de gente muy buena que te va, no solamente lo que yo hago, sino el financiero, el de métodos, el de procesos, para que lo hagas muy bien y disminuyas la posibilidad de errores. Creo que esa Ujú, sería como una de las cosas, ¿cierto? El ujú. promedio y como el commodity existe, ¿Cómo ¿cómo lo vas a mejoras? estar? ¿Cómo lo mejoras? Eso es ¿Cómo lo puro llevas? la estrategia del océano azul, o sea, ¿cómo vas a estar por encima del promedio de lo que ya existe en el mercado para que tú sí seas llamativo? Seguramente hay mucha Exacto. gente que se quiere quedar en el común, en el promedio y está perfecto. Hay mercado para todos, pero la recomendación es, si yo quiero hacer un emprendimiento, ¿cómo lo voy a hacer por encima de la media y cómo incluso voy a hacer más costoso para la gente? Porque el precio también te está diciendo eso que estoy transaccionando tiene mucho más valor y yo le voy a dar mucho más valor porque estoy invirtiendo mucho más dinero en eso que cualquier otra cosa que el mercado me dé. De acuerdo. Entonces, digamos que Tener esa esa es una, capacidad. sí, Y algo que de pronto me parece un muy buen punto de vista, porque la gente, en mi opinión, a veces piensa que todos los mercados están saturados. Si tú miras el mercado, independientemente de donde tú estés, tú siempre vas a tener la percepción de que está saturado porque hay empresas sólidas con muchos años de experiencia haciendo lo que hacen muy bien, pero siempre hay la posibilidad de encontrar ese océano azul que tú describes. Y ese océano azul es el que tú tienes que poner las alarmas de tu radar mental para empezar a encontrarlos. y creo que ahí suena muy bonito, Angie, es cuando el mercado muestra eso y empezás a identificar oportunidades, porque es que ahí es donde está la curiosidad y empiezan como a encajar todas esas fichas, porque uno tiene el conocimiento, tiene capacidades, tiene habilidades, pero de pronto lo que le ha faltado es identificar dónde está la oportunidad y la oportunidad solo llega cuando usted realmente está preparado para ella. Entonces, Para digamos que encontrarlas. eso, es tener siempre como las antenitas ahí. Así como tú, todos los días te levantas pensando en un producto, va a llegar un día en que ese producto que tú pensaste ¡pua! Explotó y la pegaste. Yo tengo una lista de más o menos 60 productos disruptivos, según yo, Wow, que yo misma wow. me he sentado y las he escrito. En estos días deberíamos hacer un podcast que sea como el juez de las ideas. Esta idea sí, esta idea no, esta sí. Para dar ideas y Sí, la gente no, no tiene idea de qué hacer. no, yo también soy como tú, o sea, no solamente como en temas de servicios, sino que uno también piensa en productos, esto cómo podría mejorar. Cuando uno va acá pues en el Transmilenio, uno dice, debería haber una maleta de esta manera para que no robaran, o que le pongo al celular, sino que la gente se lo sacan por la ventana y pues hasta ahí fue tener la Ujú. cadenita colgada, bueno, no sé, tantas cosas. En el mercado veterinario, uno todos los días con todo ese tema del amor por los animales y todo ese instinto paternal que existe alrededor de ellos, realmente se generan ideas todo el tiempo. Todo el tiempo, Entonces, todo sí, el tiempo. podemos hacer un podcast de ideas Sí, para ustedes en diferentes a mercados. mí me encanta, digamos que la idea también de este nuevo podcast, en el mar de podcasts que existen, es que ayudemos a la gente a tener ideas nuevas, frescas, que la gente salga de esa scrolleadera en la que no aprenden nada, solamente gastan 3 horas mirando en el celular y se llega al fin de semana y miraron el celular por 40 horas, y cuando en esas 40 horas pudieron haber Hecho creado un nuevo maravillas. emprendimiento Y mucho y más, mucho porque es más. que, ay, yo veo a la gente viendo esas, ay, no, que yo digo, ¿en serio estás perdiendo el tiempo en eso? Se nos está acabando el tiempo. Pero si tú quisieras dar a la gente un mapa de 5 pasos, como especie de un framework, para que tengan un éxito o sepan por dónde empezar en un proceso de emprendimiento con una idea básica, ¿tú qué les dirías? Yo lo primero que les diría es, si eso hace parte de su propósito de vida, ¿cierto? Yo creo que
lo más bonito que uno puede hacer es enamorarse de lo que hace con lógica y con los pies en la tierra, porque a veces nos enamoramos tanto que perdemos la visión. Pero digamos Sí, que tener un propósito claro que te lleve a generar unos objetivos específicos de alrededor de eso, creo que se vuelve muy valioso. Entonces, primero el propósito, establecer objetivos o una mega que pueda como acompañar eso, que va a estar rodeada de esos objetivos, el tema de plazos, ¿cierto? ¿Qué plazos te vas a dar para cumplir cada uno de tener un ellos? plan de acción. Sí, ¿qué presupuesto necesitas? ¿Cierto? Porque es que a veces nos montamos en unos buques que uno dice, ¿y quién lo va a respaldar? ¿Cierto? ¿Quién ¿Con lo qué paga? plata ¿Quién lo va a paga por hacer? todo eso? Sí, y un tema de validación y verificación, ¿cierto? Como que eso que planeé sí lo estoy haciendo, entonces mira que se vuelve ese ciclo que ustedes son más expertos que yo en ese ciclo de verificar, ¿cómo es? Planear, hacer, verificar y Y evaluar corregir. Sí, pues y evaluar, corregir. corregir. Y Todo ese empezar de ciclo, nuevo. sí, y yo creo que la vida está ahí, ¿cierto? Y probar, probar y Wow. probar y probar. Yo creo que el tema de ser resiliente en el proceso también es importante y perder, ¿cierto? Uno pierde recursos, pierde amigos, pierde socios, eso lo pierdes en el camino hasta que de alguna manera explota, ¿sí? Pero nunca puedes parar, pero nunca puedes parar porque parar ahí sí es perder porque ya has Cuando te adquirido llenas. experiencia, ya validaste, ya recorriste varios caminos. Entonces, digamos que tú estás trabajando sobre la experiencia que ya has construido. Entonces, digamos que yo diría es, Ahí agregaría yo que es experiencia que no se aprende de los libros. Lo que tú vives y lo que tú aprendes cada vez que empiezas a hacer algo nuevo, se abre como ese mundo de posibilidades que tú quieras o no vas a aprender. sí, ¿no? Y como que rodearte de personas que sumen a tu equipo o a eso que tú estás haciendo, ¿cierto? Dicen que uno es el promedio de la gente con la que se rodea y de pronto suena muy cliché todo Los lo que estamos cinco. No, no, diciendo, pero es la es verdad. cierto, es cierto. Y crear como una red, yo creo que es muy importante con la gente que tú conoces y que te conoce, porque a partir de esa red de contacto, ese capital relacional que tú tejes es el que te va a permitir escalar o no, ¿cierto? Como uno de la Universidad de Antioquia, la universidad pública y no sé qué más, empieza a escalar, porque empiezas a ir a eventos, a relacionarte con otras personas, a aprender otro Ah, tipo de ujú. cosas, entonces terminas no en el círculo de médicos, veterinarios, eso, sino que los ingenieros, los empresarios, los emprendedores, los no sé qué, y como que nunca te sientas intimidado porque otros sepan más, otros son ingenieros o médicos o no sé qué. No, necesitan a alguien como nosotros para darle evolución a ciertos procesos, incluso que ni los han dimensionado, ¿cierto? Yo creo que esas son las cosas que uno debería de tener, cierto propósito, objetivos, Metas, validaciones, el recurso, la planeación financiera es los muy plazos. importante y tener la capacidad de volver a empezar el ciclo, ¿cierto? Yo creo que el design thinking le mete a uno eso en la cabeza y es, vuelva y haga, vuelva y haga, vuelva y haga, vuelva y haga. Y Cada creo que vez esa es en la la vida próxima iteración te vas a dar cuenta que siempre hay algo mejor que se puede hacer. Siempre, total. siempre, siempre. Y esa es Obviamente la hay vida cosas, sí, y hasta en la vida, todos los días nos volvemos mejores, somos mejores ahora de lo que éramos hace 10 años. total. Ay, sí, que así sea. Y así cada año se supone que deberíamos ser mejores de lo que éramos, una mejor versión de Sí, nosotros mismos. Entonces, digamos que para cualquier emprendedor, pensar en el propósito claro, ponerle mucha lógica y objetivos específicos con lo que quieren lograr, con eso se van y proponen una meta. Dentro de la meta que tengan se tienen que poner plazos, porque si no hay un deadline, una fecha límite, nunca lo vamos a hacer. así es. Obviamente el presupuesto, aquí solamente voy a agregar una cosa que yo sé, porque yo conozco el ecosistema de innovación de Medellín. No sé en Bogotá cómo será, o en la costa, que también hay gente que escucha ese podcast. Siempre hay programas de capital semilla. Ustedes Sí, trabajan y ven que eso tiene sentido y está funcionando, a alguien les va a dar la financiación. puede ser un capital semilla o un amigo que dice, me encanta como lo planteabas, a veces es más la emoción del que cuenta el cuento y Ujú. el otro dice, uy, no, con esa emoción y eso yo le pongo.
Y por último, la validación y la verificación, probar, repetir el ciclo de testear lo que no funciona, arreglarlo y empezar de nuevo. Así es. ¿Hay algo que quieras decir antes de No, irnos? que se la crea, que se la crean. Un amigo me decía que a uno siempre en la vida le falta confianza y certeza. Hemos hecho empresas grandes, pequeñas, vendimos torta en una esquina, yo vendí postres, eh, pero ahora es el momento como de salirse incluso de lo pequeño y soñar más grande, porque a veces soñamos es pequeñito, no. Soñemos en que lo que vamos a hacer de pronto no sea un iPhone que cambia tanto, pero de pronto eso que hacemos modifica o transforma la comunidad en la que tú estás y ya ahí ganaste, ¿cierto? Ya cambiaste la vida de ciertas personas y eso ya se llama emprender, ¿cierto? Generar valor para Claro. cierta comunidad o cierto equipo, porque tú también puedes ser emprendedor en tu empresa y decirle a la gente, lo vamos a hacer de esta manera y desde ahí también estás transformando incluso esa misma empresa para reflejo de otros. En las consultorías y en las asesorías y acompañar empresas, uno conoce gente dentro de los equipos que uno dice, ¿qué capacidad tiene esta persona de hacerlo? Y de pronto hacerlo dulcemente y de juntar un montón de puntos que dentro de una organización se tienen que tener para que esas organizaciones crezcan. Entonces también es eso, ¿cierto? No tenemos que salir a cambiar el universo porque es que si no, No. no significa. Si usted cambia ese entorno chiquitico, yo siempre ponía el ejemplo de una tienda. Si usted monta una tienda en su casa y le da trabajo a su mamá, a su papá o al tío, usted ya transformó algo, ya lo hizo. De acuerdo, Entonces es pensemos eso. cierto. Si lo hice en una tienda, lo puedo hacer a una escala mucho mayor y seguramente eso va a transformar muchas más personas. Entonces es creernos el cuento de que si ya cambiamos nosotros, cómo nosotros transformamos a esos que vamos a tocar. Obviamente no para estrellarse ni darse duro, pero no escucha a la gente, usted quiere hacer algo, vaya por eso, porque quizás ese sea lo que la vida le tenía preparado para usted. Qué conversación tan espectacular de hoy, me encanta demasiado escuchar tus ideas, Aleja. Tú eres una persona que tiene demasiada experiencia y muchachos, quien sea que esté escuchando esto en este momento, esto es oro puro. Así que vayan a compartirlo con sus amigos, con la gente que ustedes sepan que está generando un nuevo emprendimiento, que de pronto le pueda servir esta información, compártanla con la tía que quiere empezar un negocio, con alguien, con alguien Cualquier que ustedes escala. amen. Funciona, funciona. Okey, entonces, ¿de dónde te encuentran y cómo pueden trabajar contigo si quieres compartir tus redes o Se, es @Ale Mejía Vallejo en Instagram. También tengo un blog, me han leído por allá, está en Rusia, o sea, una cosa muy loca. Y, y no, siempre dispuesta a servir y a cooperar. Me muchas gracias encanta por este verte espacio? con esa sonrisa de siempre y con la buena y bonita actitud, Angie. Siempre también te he admirado un montón por la capacidad de hacer, de pensar diferente, de crear como en los equipos como un balance, ¿cierto? Entonces, gracias a ti por Oh, invitarme a este espacio. gracias, Aleja. Muchas gracias por este tiempo y espero, pues, verte en un próximo episodio. Que así sea, ya te vamos a ver planilladas. Gracias.